Este es el primero de una serie de vídeos que se llaman ¿Qué creemos? En la Iglesia Evangélica Bautista de Reus en estos momentos estamos haciendo una serie de estudios en grupos pequeños para mirar los fundamentos básicos, las creencias básicas que tenemos y dónde se encuentran esas creencias dentro de la Biblia. De esa forma podemos conocer mejor esas creencias y podemos defenderlas mejor también. La idea de estos vídeos es resumir las conclusiones generales que hemos sacado de esos grupos para que los podamos repasar y cualquier persona que entre en el canal y le interesa pues puede ver lo que hemos estado hablando y lo que como iglesia decimos que creemos y dónde pueden encontrar la base bíblica de esas creencias. Vamos a comenzar hoy con el primer resumen y ese es el resumen de la revelación general y vamos a dar paso ya al vídeo para que podáis ver lo que hemos estado hablando en estos grupos. En estas primeras dos unidades o primeros dos vídeos vamos a hablar de que Dios se nos revela. ¿Qué significa esto? Pues la Biblia nos muestra que Dios quiere comunicarse con los seres humanos. No es un Dios lejano que ha creado la Tierra y luego se ha desentendido de su creación y ha ido a otro universo, a otra galaxia y se ha olvidado de nosotros. Y como digo, en las primeras dos unidades vamos a ver cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Porque sabemos que hay una gran diferencia entre los seres humanos y Dios. La grandeza de Dios, su poder, su amor, no caben en nuestra mente. No es posible que nosotros lleguemos a comprender a Dios. Entonces, para conocer a Dios, Él debe bajarse a nuestro nivel para comunicarse con nosotros de formas que nosotros podamos entender. Y como vamos a ver en los próximos vídeos, hay dos formas que Dios ha hecho esto durante la historia. Y el primero que vamos a ver se llama la revelación general. Y esto es la forma que Dios utiliza para comunicarse y mostrarse cómo es a todas las personas, incluso los que nunca han leído la Biblia o nunca se han acercado a una iglesia. Y este es el tema que vamos a tratar en este primer vídeo. La Biblia dice que hay tres formas por las cuales Dios se revela a toda la humanidad, e incluso, como hemos dicho antes, los que no han entrado nunca en una iglesia o nunca han leído la Biblia. Y la primera forma, y quizás la que más se conoce, es por la naturaleza, por lo que se ha creado. La Biblia dice en el Salmo 19 y el versículo 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos». Nos está diciendo que el mismo cielo, la creación, pues vemos cómo de grande es Dios y todo lo que ha hecho. Podéis leer el resto del Salmo 19, la primera parte, y veréis que se repite la idea. También otra parte de la Biblia, un libro que se llama Romanos, y el capítulo 1 y el versículo 20 leemos lo siguiente: «Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, o sea que es Dios, se perciben, se ven claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa». Al mirar la naturaleza, la creación, la grandeza de la creación, deberíamos comenzar a preguntarnos, ¿esto, con toda su belleza, puede haber ocurrido accidentalmente? ¿O esto apunta a que hay algo, hay alguien que lo ha creado? Y como digo, esta realidad lo pueden ver cualquier persona. La segunda forma que la Biblia muestra que Dios
se revela como es, muestra su poder y su amor para con los seres humanos, es porque Él controla la historia. La Biblia deja claro que la historia no es una cosa que no va a ningún sitio o que es cíclico y que se repite. No, no, no. La Biblia demuestra que Dios está controlando la historia y que lo lleva al fin que Él desea. Y demuestra que Dios es el que pone los reyes y los quita. Y vemos que ha habido grandes imperios durante la historia que parecían que no tenían fin. Pero la Biblia deja claro que Dios está controlando la historia y Él decide cuándo comienza un imperio, cuándo acaba y cuáles son sus límites. Aquí vemos diferentes versículos o diferentes citas que miramos. No los vamos a mirar todos, pero hoy me gustaría al menos mirar dos de estas citas. En primer lugar, uno que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17 y el versículo 26, que dice: de un solo hombre Dios hizo todas las naciones para que habitaran la tierra. Y Él, Dios, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Así que es Dios el que decide cuándo y cómo viven estos imperios. Y luego tenemos otro versículo que también me gusta, que resalta esta idea, es el libro de Daniel, el capítulo 2 y el versículo 21. Dice: Él, Dios, cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. Así que vemos que también Dios muestra lo poderoso que es, porque Él es el que controla toda la historia. La tercera y última forma que Dios puede hablar a todo el mundo, como estamos diciendo, e incluso sin que se hayan acercado a una iglesia o hayan abierto una Biblia, es por la conciencia. Todos tenemos algo dentro de nosotros que nos indica que ciertas cosas están bien y otras cosas están mal. Y no importa la cultura a la que pertenezcas, ni dónde te has criado, hay ciertas cosas que todo ser humano ve como mal y otras cosas que vemos como bien. Es verdad que muchas veces acallamos esa conciencia, pero hay esa voz dentro de nosotros que nos dice: esto está bien, esto está mal. La Biblia deja claro que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque, como veremos más adelante, por nuestra rebeldía esa imagen y semejanza ha quedado estropeado, aún queda un poquito de eso dentro de nosotros que nos permite ver que hay ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. Un versículo que deja esto bien claro también lo encontramos en Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 15. Y aquí el autor que escribe este versículo, Pablo, el apóstol Pablo, está hablando de personas que no conocían las leyes del Antiguo Testamento. Ellos no tenían la Biblia que tenían los judíos. Y dice lo siguiente: estas personas que no tenían la Biblia del Antiguo Testamento, muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley, lo que el Antiguo Testamento exige, como lo atestigua, como lo muestra su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así que dentro de cada uno de nosotros hay esa imagen de Dios, que algunas veces nos dice bien hecho y otras veces nos dice lo has hecho mal. Y eso lo tienen todos los seres humanos. Después de mirar estas tres formas, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿puedo llegar a conocer a Dios de una forma completa y personal
por esta revelación, mirando la naturaleza, escuchando mi voz interior, mi conciencia, puedo conocer a Dios de una forma completa y saber lo que Él quiere de mí. ¿Puedo tener una relación con Dios sin tener que acercarme a la Biblia, por ejemplo? Pues la Biblia dice que no. Porque aunque es verdad que se puede ver a Dios por la creación, también la Biblia deja claro que la creación ha quedado afectada por el pecado. No vamos a verlo ahora, pero si miramos Génesis 3, los versículos del 1 al 24, o Romanos 8, los versículos del 18 al 25, vemos que la creación no es perfecta como Dios lo hizo. A causa del pecado, de nuestra rebeldía, y esto lo veremos más adelante, la creación quedó afectada. Por eso vemos problemas, desastres naturales, enfermedades, guerras. Además, también, si mirásemos 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 4, vemos que no nos podemos fiar de nosotros mismos, de esa voz interior, porque Satanás, que quiere deshacer el plan de Dios por completo, nos está confundiendo. Y algunas veces cosas que deberían ser malas, pensamos que son buenas. Y hay veces que cosas que deberían ser buenas, las consideramos malas. Por eso la Biblia deja claro que no podemos conocer a Dios completamente de una forma personal y saber lo que Él quiere de nosotros sencillamente por mirar la creación, por escuchar nuestra conciencia. El siguiente versículo sí que lo vamos a leer. Romanos capítulo 10 y el versículo 14. Ahora bien, dice Pablo aquí, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo pueden tener esa relación si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique, quien les hable acerca de lo que Dios realmente quiere de ellos? La revelación general, lo que hemos visto hasta ahora, no es suficiente para conocer perfectamente a Dios y saber exactamente lo que quiere de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios se comunica de esta forma a cada uno de nosotros? Si al comunicarse por la creación, por la historia y por nuestra conciencia no es suficiente para que lleguemos a conocer a Dios de una forma completa, ¿para qué se comunica de esta forma? Parecería como una pérdida de tiempo. Pues la revelación general, esta forma de comunicarse de esta forma de la naturaleza, la historia y la conciencia, sí que tiene una razón de ser. Tanto para cristianos como los que no se consideran cristianos. Si no nos consideramos cristianos, esta forma de comunicarse Dios a todos los seres humanos nos tendría que llamar la atención, nos tendría que hacer preguntarnos, oye, quizás hay algo aquí que yo debería estar prestando más atención. Recordemos un versículo que hemos visto en Romanos. Romanos capítulo 1 y el versículo 20, lo hemos leído al principio, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Todo ser humano que ve la naturaleza, la creación en toda su grandeza, que tiene esa voz interior que dice, oye, lo que estás haciendo está bien o no está bien, tendrían que preguntarse, oye, esta creación parece demasiado perfecta para haber salido del azar. Quizás es que hay algo más grande que nosotros que lo ha diseñado. Y si nos hacemos esa pregunta, tendríamos que decir, pues si hay un ser superior que ha creado esto,
yo me tendría que estar preguntando qué es lo que quiere ese ser superior. Porque además veo dentro de mí que hay algo que me dice que ciertas cosas son buenas y otras cosas no son buenas. Tendría que interesarme, informarme, a ver si hay algo que me explique quién es este ser superior y qué es lo que quiere de mí. Y ahí entra la Biblia. Un teólogo de hace muchos años decía que la Biblia eran como unas gafas. Cuando miramos la creación, nuestra conciencia, intuimos cosas. Intuimos que hay un ser superior. Intuimos que no estamos haciendo las cosas de una forma correcta. Pero los que lleváis gafas sabéis que cuando nos quitamos las gafas, intuimos formas, no vimos las cosas claramente. Percibimos ciertas cosas, pero no podemos conocer bien lo que está delante de nosotros. Es cuando ponemos las gafas, nos ponemos las gafas, que vemos realmente, de una forma clara, lo que hay delante nuestro. Pues eso es la revelación general. Por la revelación general intuimos que existe un Dios. E intuimos por nuestra conciencia que no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Pero es al acercarnos a la Biblia que vemos claramente cómo es ese Dios y qué es lo que pide de nosotros. Como dice Romanos 1:20, no tenemos excusa. Y esto también es importante para los cristianos. Los cristianos que somos llamados por Dios a predicar la Biblia, nos debía motivar aún más. Porque la Biblia deja claro que por la revelación general, de esta forma, por la naturaleza, por nuestra conciencia, que Dios tiene de comunicarse a todo el ser humano, nadie tiene excusa. Nadie puede decir a Dios, es que yo ni me imaginaba que existías. Es que no diste ninguna muestra de que existías. No. La revelación general nos muestra que Dios ha dejado indicios que existe. Nadie puede excusarse y decir, yo no tenía ni idea. Por eso es importante que como cristianos no digamos, pues como está la revelación general, como Dios se ha dado a conocer de esta forma en la naturaleza y en nuestra conciencia, yo no tengo que hacer nada. No. Aún más debemos predicar el mensaje de la Biblia, porque la revelación general dice que Dios ha dejado muestras claras que existe, que quiere tener una relación con nosotros, y nadie se podrá excusar de que no sabía nada. Y entonces, a partir del próximo vídeo, lo que vamos a ver es esa revelación especial. Cómo Dios se ha comunicado de una forma clara y perfecta para que todo ser humano que después de ver la revelación general ha dicho, me interesa, quiero investigar, quiero saber más de este ser superior, pues pueda ir a la Biblia y conocer perfectamente cómo es Dios, cómo somos nosotros y nuestros problemas, y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero como digo, veremos eso en el siguiente vídeo.